Y durante estos últimos martes se ha estado hablando sobre la importancia de reconocer las promesas de Dios. Y hoy quisiera compartirles una pregunta, y es ¿cómo creer en las promesas de Dios? Porque la verdad que una cosa es decirlo, otra diferente es hacer las cosas, porque es importante cuando nosotros aprendemos a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y estamos atentos a lo que Él nos dice en cada circunstancia, porque yo creo que Dios nos habla a nosotros y lo hace de diferentes formas, y es ahí donde depender de Dios se vuelve algo, se vuelve una aventura, vamos a decir, porque nos acostumbramos a vivir en lo natural. Creemos que vivimos o logramos tener cosas, o logramos ir saliendo de los compromisos porque Dios nos da las fuerzas y ya. Pero creer en las promesas de Dios, lo primero que debemos hacer es reconocer la fidelidad de Dios. Este año, a nivel de la conferencia, se ha hablado mucho sobre eso, sobre la fidelidad. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder creer en las promesas es reconocer la fidelidad de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿hasta este momento Dios ha sido fiel con usted? Amén. Yo creo que no hay nadie en este lugar, ni los que nos pueden escuchar o ver, no hay nadie que no pueda garantizar que Dios ha sido fiel. Ahora, que a lo mejor estemos a pocos días de terminar un año y no hayamos alcanzado, no hayamos visto, no hayamos alcanzado lo que prometimos, hay que analizar, hay que ver, hay que revisar qué fue lo que no hicimos o lo hicimos mal. Pero lo primero que tenemos que hacer para creer en las promesas de Dios es reconocer que Él es fiel. Y la única manera de reconocer que Él es fiel es verlo obrar en cada área de nuestra vida. Es verlo obrar en cada área de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Hablaba con un pastor y le pregunto por su hijo. Su hijo tiene unos meses de nacido, y me dice que 3 días después de que le dieron el alta, a él lo tuvieron que hospitalizar otra vez, al niño.
y lo tuvieron por un promedio de 7 días, y un oídito le supuraba pus, y una cuestión bien complicada, bien difícil. Yo iba en la parte trasera de su carro y lo escuchando. Y mientras yo escuchaba eso, yo le decía: Señor, cuánta misericordia has tenido conmigo. Porque se lo quisiera decir al oído para que Satanás no lo escuchara, pero yo nunca he pasado por una situación así, adversa, en la que tener hospitalizado un niño recién nacido, y yo le decía al Señor: realmente tú has sido bueno, tú has sido fiel. Entonces, que no hayamos logrado lo que a lo mejor nos propusimos, no significa que Dios no haya sido fiel. Por lo tanto, para creer en las promesas, nosotros necesitamos que reconocer en nuestras vidas que Dios es fiel. Y en la Biblia nosotros encontramos la historia de cuando Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Y algo que nosotros lo podemos ver en el libro de Éxodos, en el capítulo 14, versículo 1 al 5 de Éxodos. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Airot, entre el Midog y el mar, hacia el Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: enredados están en la tierra, el desierto les ha encerrado. Versículo 4 dice: y yo endureceré el corazón a Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Al ver esta parte, una de las cosas que es interesante notar es que en el momento en el que Faraón decidió perseguir a Israel, Dios le dice a Moisés a dónde debía de dirigirse. Y algo muy curioso es la intención de Dios en este pasaje, porque en el versículo 3 le dice: entonces el Faraón pensará, los hijos de Israel están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y aquí es donde es importante podernos dar cuenta de cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Dios llevó a los hijos de Israel, los llevó a un callejón sin salida, los llevó a una situación donde Él les quería mostrar quién era Dios. Y es lo que a veces nosotros no hemos llegado a comprender. Es lo que a lo mejor a veces a nosotros nos cuesta entender cuál es el propósito que Dios tiene en medio de una situación adversa.
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos lleva a una situación en la que nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros? En la que nosotros creemos que Dios no está ahí. Pero es en ese momento cuando aún Faraón pensaba de que el fin ya había llegado para el pueblo escogido por Dios. Ahí es donde Dios quiere mostrarles. Cuando nosotros estemos en una situación donde creemos que ya no tenemos salida, es ahí donde Dios quiere verdaderamente mostrar quién es Él. Cuando usted sienta que usted ya no puede en sus propias fuerzas, cuando usted sienta que usted ya no puede solucionar el problema, cuando usted ya sienta que usted ya no tiene el control de las cosas, cuando usted sienta que de alguna manera todo está perdido, es aquí donde Dios quiere mostrar quién es Él. Por eso le digo que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer la fidelidad de Dios. ¿Y cuál era la promesa que Dios le había dicho, que Dios le había dado a Israel? Hermana Karen, ¿cuál era la promesa que Dios le había dado a Israel? La promesa que Dios le había dado a Israel era que lo iba a sacar de Egipto para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa que Dios le había dado a Israel. ¿Sí o no, hermano? Entonces, si Dios ya nos dio una promesa y estamos en un callejón sin salida, Él es fiel, y ahí es donde nosotros debemos reconocer quién verdaderamente es Dios. Y yo le decía el domingo antepasado, Dios a veces a nosotros nos quiere llevar al límite para ver hasta dónde nosotros llegamos. Hace unas semanas, como 2 semanas antes de que a nosotros nos sucediera lo que yo les contaba el domingo pasado, nosotros habíamos estado orando al Señor. Le estábamos diciendo que necesitábamos un milagro. ¿Y cómo interpretaría usted que usted le está diciendo al Señor que usted necesita un milagro de parte de Él, pero que en lugar que le dé un milagro, Él lo lleva a un callejón sin salida? ¿Cómo interpretaría eso usted? Y Dios siempre lo lleva hasta el límite a uno. Y ese viernes por la noche, yo no estaba acá, y me dice Olvi, fíjate que Dios ya hizo el milagro. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, pero ¿por qué me haces pasar por la aflicción? ¿Por qué me haces pasar? Y es para recordarnos. Es que es bonito unirnos en un cántico y decir, tu fidelidad es grande. Y se oye bien, ¿verdad? Cuando decimos, tu fidelidad es incomparable, nadie como tú. Pero decirle al Señor en medio de la prueba, y por eso es que nuestra mejor adoración va a ser cuando estemos pasando por el valle de sombra y de muerte. Ahí va a ser la prueba de nuestra verdadera adoración al Señor. Y qué extraordinario es que nosotros recordemos, para que creamos a las promesas que el Señor nos ha hecho. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
Y su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, que Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Y es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 10 de Efesios, les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué le está diciendo? Dependan de mí. Dependan de ese poder. Dependan de lo que yo les he prometido. Siempre me ha costado comprender lo que Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros. Así como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, tan altos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, notemos qué importante es. Nosotros pensamos que nos va a ir mal, pero Él ya trazó el plan, Él ya trazó el camino y Él conoce todo de nosotros. Nosotros es que suponemos lo que puede pasar mañana. Nosotros es que suponemos qué es lo que Dios va a hacer, pero algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Dios siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. A veces cuando la situación se vuelve insoportable, es cuando estamos a punto de ser liberados. Hermano, ¿qué hubiese pensado usted? El ejército de Faraón viene y usted lo que tiene frente a usted es el mar. ¿Qué se le hubiese ocurrido a usted en ese momento? A mí, imposible que se me haya ocurrido. Si la única madera o lo único que Moisés tenía en la mano era una vara, ¿qué se me iba a ocurrir? ¿Qué se me hubiese podido ocurrir a mí? No, ahora se me ocurre. Hasta estamos frente al mar y hasta hemos dicho que el mar se abra. Pero porque ya lo vimos. Pero en medio de las dificultades, cuando la situación se torna difícil, es cuando nosotros estamos a punto de recibir nuestra liberación. ¿Qué tenemos que hacer? No debemos perder de vista la fe y reconocer que Dios siempre es fiel. Y eso debemos creerlo, hermanos. Eso debemos aprender a creerlo, que Dios es fiel. Es natural a veces que sintamos aflicción, pero el Señor, si queremos creer en las promesas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la fidelidad. Dios es fiel. Y como eso nunca lo voy a olvidar, esa parte en la que un día, hablando con alguien, yo le decía, uno de los pasajes que a mí más me gusta es cuando la Biblia nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y me dice esa persona, pero vos sabes que a lo primero que Dios le es fiel es a su palabra. Y la palabra de Él se va a cumplir. Significa que si vos no estás viviendo de acuerdo a la palabra,
esa palabra a la que Él es fiel es la que te va a juzgar. Y desde ahí empezó a ser uno de mis pasajes no favoritos. Yo dije, porque aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Yo así lo veía tan sencillo. Pero Dios le es fiel a su palabra. Y su palabra dice que Él es amor, pero que también es cabal. Entonces, pero hay tantas cosas que nosotros podemos aprender. Lo segundo que necesitamos nosotros para creer a las promesas de Dios, para confiar en Dios, hermanos, le voy a decir algo que es bien difícil para nosotros. Y es que debemos vivir un día a la vez. Un día a la vez. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Yo les he dicho a ustedes en algún momento, otros quizás no lo han escuchado, hay cosas que ya después de 20 años uno las vuelve a repetir y los hermanos vuelven a decir, eso ya lo dijo. Casi todos los años dice lo mismo, pero entiendan, hermano, ya son 20 años de ministerio. Yo no me acuerdo qué dije hace 10 años, ¿verdad? Pero algo que para mí fue como una bofetada. Porque yo, en la casa de mis papás y en un seminario que nos dieron de Iglesia Crecimiento, me recordaban eso. Pero yo en la casa de mis papás, yo tenía que ir a la tienda con antes, yo no sé si todavía, pero antes les daban una libretita en las tiendas. Allí le anotaban lo que llevaban y se lo anotaban ahí. Y yo llegué un día y la hermana de la tienda me dijo, mira, anda a decirle a tu mamá que venga ella. Y yo ese cuento ya me lo sabía yo, porque las mamás a veces mandaban a los niños para que la tienda dijera, para darles de comer a ellos, quizás, ¿verdad? Entonces yo ya me conocía ese cuento. No, dije yo, esto ya sé por dónde va aquí, quieren que venga para cobrarle, va. Pero recuerdo yo que unas palabras que yo le dije a Olgi, mira, te voy a decir algo. Vos a la tienda no vas a ir, le dije yo. Porque todo lo vamos a comprar en PriceSmart, en Walmart y en todos esos lugares, va. No, solo le dije yo, a la tienda no vas a ir. Porque yo me voy a hacer cargo de que aquí no falte nada. Y yo hice mi presupuesto y me sentía el hombre responsable. Hermano, así de la nada. Yo no entiendo cómo, pero en menos de 3 meses yo no tenía nada. No teníamos nada. Y cuando le digo nada es ni para ir a la tienda. Y por primera vez en la vida yo deseé que alguien me saludara. Pero esos saludos que le dejan algo a uno en la mano. Y empecé a contar a los hermanos que llegaban y empecé a ver algunos prospectos que tal vez, hermano, y se van, y se fueron todos. Y dije yo, bueno, aquí la única opción es los tesoreros irresponsables que dejan la ofrenda ahí. Y yo dije yo, ¿cómo? Hermanos, y ese día el tesorero llegó irresponsablemente, contó la ofrenda y se la llevó. Y dije yo, bueno, aquí ayuno. Hermanos,
Yo estaba cerrando la puerta para ir a enfrentar la realidad. Yo que cierro la puerta y escucho que abren la puerta de la calle. Pensé que alguien para que fuera a orar por él. No, ¿quién será? Algún cuerpo que el Señor manda, dije yo. Hermanos, y era un hermano. Me dice, ay hermano, me dice, a mí que se me olvidó que le traía esto, me dice. Y yo le dije, ay hermano, ¿y por qué me hace sufrir usted, vea? No, yo solamente dije, bueno, gracias hermano. Y como la tienda nos quedaba así como salir a la calle, digo, orar que el hermano no se vaya a quedar porque nos va a agarrar la noche. Hermano, y empiezo, y el hermano solo, bueno, digo, ya me voy porque se hace tarde, y va, está bien. Solo vimos que el hermano dobló la esquina y le digo, vámonos, antes que haga más noche, a caminar para la tienda. Caminamos sin decir una palabra, regresamos sin decir ni una palabra. Pero cuando regresamos, nosotros oramos al Señor. Y le dijimos al Señor que, bueno, yo le pedí perdón porque yo es que le había metido en ese problema de que no le iba a faltar nada. Pero es aquí, hermanos, donde es importante reconocer que para confiar en Dios, debemos vivir un día a la vez. Si nosotros seguimos estudiando el libro de Éxodo, nosotros podremos darnos cuenta de que Dios suplió todas las necesidades de su pueblo, todas. Y le dice el Señor a Moisés, no se ha dejado de cumplir, y se lo dice así, literalmente, no se ha dejado de cumplir ni una tilde ni una coma de todo lo que yo les he prometido a ustedes. Que hayan quedado los de Corea atrás, que hayan quedado los otros, ese ya no es mi problema. Yo prometí que los iba a llevar. El problema fue de ustedes, pueblo idólatra. El problema fue de ustedes, pueblo rebelde, pero yo sí cumplí la promesa. Y eso es lo que Dios quiere. Uno de los milagros más extraordinarios es cuando Dios hizo descender maná del cielo. Dios sabía que su pueblo necesitaba alimento, así que envió comida desde el cielo para ellos. Hermanos, Dios sabe de lo que usted tiene necesidad antes que usted se lo pida. Antes que usted se lo pida, Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. El problema es que nosotros, y se lo voy a decir así, nosotros no tenemos necesidades. O dígame, ¿a quién le urge un par de zapatos ahorita? No, es que no se quiere poner los que tiene. A mí me gusta este fin de año porque yo siempre hago un inventario de lo que tengo. Y he andado con ganas de comprar un par de zapatos. Pero ¿sabe qué? Es que vos no necesitas un par de zapatos. Mejor hacer lo que haces todos los años. Lavalos. Y desechar los que ya no te sirven. Pero como uno se enamora de lo viejito, va. Ahí andan dando. ¿Y cuándo los vas a botar? Cuando yo quiera botarlo. Ahí anda usted los favoritos suyos. Pero ¿qué quiere usted? ¿Comprarse otro? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Dios? Mi Dios pues suplirá. Dice, todo lo que os falta, no lo que usted quiere. No, si es que nosotros quisiéramos, hermano, un carro nuevo. No, es que nosotros quisiéramos, ¿qué? Le hago la lista de la que usted le hiciera a Santa si creyera en él.
Él nos va a dar lo que necesitamos. Y es aquí donde es importante que nosotros aprendamos a confiar, a vivir un día a la vez. Como yo ya le dije que yo todo lo que pasa en mi familia, yo lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Le digo yo a mi hermana, mira, ¿qué te gustaría tomar? O algo. Y me dice, un café, me dice. Ah, vaya. Y le digo yo, aquí te voy a llevar a tomar un café. Pregúntenos, hermano, si nos tomamos el café. Bueno, nosotros queremos que vamos a llegar, mire, denos un café, vea. No, nos llevaron un menú. ¿Y por qué íbamos? Por un café. ¿Por qué va usted al Dollar City? Si se siente que necesita algo y se gasta 30 pesos que no. Mire, cuando usted vaya al Dollar City, hermano, trate de llevar los 5 pesos que vale el asunto ese que usted quiere comprar. Porque si no va a llenar la carreta de cosas que no necesita. Hermanos, un día a la vez. Entonces, Dios sabía que su pueblo necesitaba alimento, así que le envió comida. Lo más interesante de esto fue que les ordenó que no guardaran del maná para el día siguiente, sino que recogieran la cantidad necesaria para cada día. Esto usted lo puede ver en Éxodo capítulo 16, versículo 4 al 7. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros de esa hermosa enseñanza. Dios les estaba enseñando a vivir un día a la vez y a depender de Él. Y este es el punto, hermanos. Claro, hay gente que es extremista. Hay gente que es extrema. Y ese extremo lo lleva a ser un haragán, a ser un perezoso. Y se conforma. No, si lo que viniere a la mano, con la fuerza, con el propósito, con el favor de Dios, usted haga. Hermana Marcela bien lo decía, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y va a ser rico el que trabaja. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que trabaja, ya se les olvidó, que no coma, dice, el que trabaja que no coma. Pero aquel que trabaja, hermanos, aquel que trabaja, aquel que es diligente, la Biblia por eso nos da ejemplo y nos dice, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y es un buen ejemplo para nosotros. Y dice, perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo te vas a despertar de tu sueño? Pero es importante el depender de Dios. Las personas, después de un tiempo, al ver que Dios nunca falla en enviar el maná, vinieron despreocupados, empezaron a vivir despreocupados en lo que comían. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. A veces llegamos a pensar que lo que hemos logrado es por nuestro esfuerzo y que las cosas fluyen así solas. Pero no nos olvidemos nosotros, amados hermanos, que la bendición, que el favor de Dios está con nosotros. Y es por eso que a veces Dios a veces nos llama la atención y nos hace pasar por momentos de crisis y nos hace pasar por momentos de dificultad para que podamos aprender a depender de Él. Dependemos completamente de Él. Y allí es donde nosotros nos damos
exactamente nos damos cuenta de lo que nosotros necesitamos cada día y aprendemos a vivir por fe. Y vea, la Biblia, además de esa referencia de Éxodos, también en Mateo capítulo 6, versículo 26, dice: mira, las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, hermano, esto es creer en las promesas de Dios. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y sigue diciendo en Mateo 6, 26, el 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué sigue diciendo? ¿No hará más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué dice el versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Aquí viene el punto, hermano. Aquí viene el punto. ¿Y sabe cómo llama ese punto? Prioridades. Prioridades. Yo quiero que usted piense dónde está su prioridad. Porque ¿qué dice el Señor? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Prioridades. Y es importante el que nosotros podamos priorizar. Qué fácil, hermanos, cuando nosotros pasamos de la alabanza a la queja. Las quejas solo demuestran que no hemos creído en la bondad y en la fidelidad de Dios. Es el último aspecto de cómo creer en las promesas. Primero, usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Reconocer la fidelidad de Dios. Segundo, aprender a vivir un día a la vez. Y tercero, hermanos, debemos cuidar de no quejarnos. ¿Por qué? Porque las quejas solo demuestran que no hemos creído en la bondad y en la fidelidad de Dios. ¿Por qué vamos a adorar? ¿Por qué vamos a alabar? Yo les he contado en algún momento. Las vecinas de una hermana decían: hoy tiene pisto la hermana, decía. Porque a las 4 de la mañana ella amanecía con un programa Amaneciendo con Cristo. Pero cuando se le acababa el pisto a la hermana, o allí no había bulla o habían gritos. Se estresaba la hermana cuando no tenía dinero. Y las mismas vecinas decían: ya se le acabó el dinero a la hermana, porque ya no amanece con Cristo o amanece gritando. Que nosotros podamos reconocer la bondad y la fidelidad de Dios en todo momento. Hoy no me has bendecido como yo quiero, porque el Señor nos bendice siempre, hermanos.
¿Sí o no? Él nos bendice siempre. Entonces dígale al Señor, hoy no me has bendecido como yo quiero, pero sí me has bendecido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se ven muchos ejemplos de personas que olvidan las promesas de Dios en medio de la prueba. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros alabamos al Señor, Él que nos haya vuelto, que las preocupaciones de nuestra vida, que las preocupaciones en alguna manera nos agobian. Pero vea que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, decía Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Oiga, he sido enseñado, dice Pablo, así como para estar saciado o para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener escasez. Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, este punto es bien importante. Usted no se preocupe que la gente a usted le diga que tiene pisto, solo porque lo ve usted que usted se baña bien, y aunque sea la ropa del año antepasado, que usted siempre la ande y no haya comprado ropa todo el año, que imposible es que usted no haya comprado algún trapo, decía mi mamá. Pero mire, pero qué bonito que la gente siempre nos diga que andamos bien. Pero que no seamos como la hermana que se notaba cuando nos dice Pablo, yo he sido enseñado para tener abundancia como también para tener necesidad. He sido enseñado a mantenerme en un solo estándar. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Yo un día tuve que confrontar a una persona y le dije yo, en 2 años nunca te he escuchado que Dios te ha bendecido. Hagamos cuentas. ¿Y sabe qué, hermano? Lo había bendecido más de lo que él se había dado cuenta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Le dije yo, te has acostumbrado a dar lástima. Hermano, y si yo he escuchado testimonio, si el que conoce nuestras necesidades es Dios, no nosotros. Hablaba con mi cuñado ayer y estaba recordando la manera en la que Dios lo había bendecido. Y le decía, mira, me decía él, fíjate que Dios no ha usado a mi familia para bendecirme. A los tíos políticos ha usado. Y me decía él esto, mira, en un momento de necesidad, un tío me llama y me dice, mira hijo, anota ahí porque yo estuve soñando ayer que te regalaba, que te daba $50. Hermanos, dígale al Señor que ponga sueños en la gente. Y mire, y le dice, yo estaba soñando que te daba $50. Y le dice,
Así que anotá, ahí te mando. Y mire, le mandaba $100. Y me dice, ¿y sabes qué? Debía 2 meses de casa. Y me dice, yo lo recibo y lo voy a pagar, porque eran para eso. Ahí Dios me respondió a la oración. Pero ¿sabe? Me dice esto. Desde que yo tengo estabilidad en mi trabajo, nadie me manda nada. Y le digo yo, ¿lo necesita? No, porque ya Dios lo bendice a través de su trabajo. El problema es que nosotros seamos así, va, como quiera. Dígalo sin pena, así como el asador. Y me dice, es que Dios nos va a suplir todo lo que nos falta. Todo, nunca se olvide eso. Dios le va a suplir lo que a usted le hace falta. Y el día que de verdad a usted le falte un par de zapatos, Dios se los va a dar, hermano. Así que no está esperando que de arriba viene lo bueno. No, Dios se los va a dar. Y si no se los da, mire, esos viejitos le van a hacer que le duren, hasta que no se les hagan los deditos de los pies. Es que Dios lo hace de todas maneras, porque Él le va a suplir todo a usted. Y eso es algo extraordinario. Mire, Dios se va a hacer que hasta se confundan las cosas. A mí ya casi se me acaba la loción. Y de repente a Oli le traen una bolsa y supuestamente le traen una loción a ella. Y va a creer usted que la loción no era de mujer, sino que era de hombre. ¿Por qué? Porque no era ella que lo necesitaba, era yo. Así que como haya sido, que él lo haya cambiado en el avión, o que la gente se haya confundido y no haya visto Four Men. Entonces, hermanos, aquí es donde usted y yo debemos de entender que Él va a suplir. Yo ni sé cómo llama esa loción, lo que hice cuando yo me la he hecho, yo siento que huelo rico, yo no sé si los espanto a ustedes, pero yo sí siento que huelo rico. Hermano, así es como funciona Dios. Así es como Dios cumple. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pues, hermanos, cultivar la fe por medio del recuerdo. Cultivar la fe a través del recuerdo. Nunca olvide las maravillas que Dios ha hecho con usted. ¿Cómo voy a olvidar las maravillas que el Señor ha hecho conmigo? Jamás, iglesia amada, jamás olvide lo que Dios ha hecho con usted. No tenemos idea de cómo Él renueva nuestras fuerzas a través de su palabra. Y es aquí donde nosotros debemos aprender a escribir. Y a esto se refería a lo mejor el Señor cuando le dice, mira, Moisés, dile al pueblo que escriba. Dile al pueblo que escriba en los dinteles de su casa. Dígale que haga esto, que haga lo otro, pero que nunca se olvide de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí es donde el Salmo 3 debe de cumplirse en nosotros. ¿Qué dice el Salmo 103, hermanos? Qué bueno. Bendice, digámoslo juntos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Eunice es un testimonio vivo de ello. Me habla terminando el primer año de su carrera y me llama y me dice: yo ya no voy a estudiar, porque lo que se me prometió no se me ha dado. Y le dije yo: ¿vos vas a estudiar? ¿Cómo? No sé, pero vos vas a estudiar. Y ya está a punto de hacer su preespecialización para egresar de la universidad. Pero se quería correr cuando estaba en un callejón sin salida. Pero cuando nosotros creemos que Dios ya se olvidó de nosotros, es cuando Él empieza a obrar. Y yo le digo a ella esta noche que así como Dios le ha provisto durante estos 5 años, le va a proveer para esos 8 meses que le hacen falta en el nombre de Jesús. Y que por nada esté afanosa. Y le digo a usted, lo que el Señor le ha prometido, Él se lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias en esta noche.